Y les he mandado un práctico, está en el grupo la materia. Vamos a resolver ese práctico. Y hay otro, el práctico número 4, que es para que ustedes lo resuelvan. Estimo que, estimo que hasta el mes de, hasta la próxima semana, el miércoles, vamos a definir la fecha. No quiero decirles el miércoles o el viernes el examen porque va a depender del avance que tengamos esta semana. Tenemos que llegar a elasticidad, el práctico está hasta elasticidad y lo voy a ver esto mañana, el miércoles y el viernes. Si terminamos hasta el viernes, ya podemos definir el día viernes qué día podemos dar el examen, el primer parcial. Bien, vamos a resolver el primer ejercicio que dice ejercicio clase, precios máximos y mínimos e impuestos. El ejercicio número 1 que tiene 4 incisos, donde me dan dos funciones, que las voy a copiar aquí. Cantidad igual a 1000 menos 5 precios de X y cantidad igual a 4P menos 80. Con estos datos en el inciso A me pide el equilibrio de mercado en forma analítica y gráfica. En el inciso B me dicen qué ocurriría en el mercado si el gobierno fija un precio máximo de 1000 unidades. El inciso C, analizar qué ocurriría en el mercado si el gobierno interviene fijando un precio mínimo de 150 unidades monetarias. Antes, quiero que ustedes me conformen antes de hacer el ejercicio. La clase anterior ya vimos precios máximos y precios mínimos, ¿no? En forma gráfica. Y quedamos, parece, ver impuestos. ¿Alguien puede indicarme esto? ¿En qué parte vimos lo último el día viernes? Solo hasta los precios. Carlos Enrique, ¿hasta dónde? Precios máximos y mínimos. Allá. Perfecto, entonces me faltaba antes. Voy a postergar este ejercicio. Vamos a ver entonces impuestos. Voy a borrar y después hacemos el ejercicio. El inciso A era precios máximos. El inciso B, precios mínimos. El inciso C, impuestos. Esto es lo que vamos a ver ahora. Impuestos que se representa con una T en economía. Bien, entonces ya vimos precios máximos y mínimos, nos falta impuestos. Terminamos esto, el análisis gráfico teórico y luego hacemos el ejercicio numérico. Bien, cuando hablamos de impuestos nos referimos a un mecanismo a través de los cuales los gobiernos generalmente recaudan. Los impuestos, mecanismo de recaudación. Es un mecanismo de recaudación. Que utilizan generalmente los gobiernos para poder obtener ingresos. Los países se sostienen a través de los impuestos. Nosotros, por ejemplo, como universidad vivimos de los impuestos, casi el 60% del funcionamiento se cubren con los impuestos a través de los impuestos de coparticipación que nos envía el gobierno. Y luego viene la subvención y los ingresos propios que tiene la universidad. Por lo tanto, los impuestos son mecanismos de recaudación que se utilizan en los países para obtener ingresos. Todos los gobiernos de los países aplican impuestos.
Bien, estos impuestos están agrupados en el IVA y a través del débito fiscal que han visto y del crédito fiscal. De estos no nos vamos a ocupar porque ya están establecidos. Estos impuestos se llaman ad valorem. Al valor quiere decir, cuando digo al valor, al valor. Saben ustedes que es en este caso el débito fiscal 13%. Y también está el IP, impuesto a las transacciones, que es igual al 3%. Estos son los impuestos ad valorem. Y los otros son los impuestos específicos. Impuestos específicos. El gobierno grava, así se llama, que el gobierno grava o impone a alguna actividad que crea conveniente. Actualmente, dentro de estos impuestos específicos se tienen, por ejemplo, impuestos a las bebidas, los impuestos a los cigarrillos, tienen los impuestos a las transacciones financieras, IPF, impuesto a las transacciones financieras. Se está pensando en impuestos a las aplicaciones informáticas, está en proyecto que una vez ya quiso lanzarse. O si el gobierno quiere aplicar cualquier impuesto que a través del cual quiera juntar platita, la aplica. Esos son los impuestos específicos. Por ejemplo, los impuestos a los vehículos, impuestos, importación de vehículos, etc. Estos son los que vamos a estudiar. Cualquier tipo de impuestos fuera de este tipo de otro grupo de impuestos que normalmente los gobiernos aplican al mercado para que puedan contribuir en su recaudación los demandantes y los ofertantes. Entonces, en definitiva, los impuestos son mecanismos de recaudación a través de los cuales los gobiernos nacionales o departamentales aplican a la actividad económica de un país para obtener ingresos que cubran, en este caso, sus requerimientos como cualquier otra empresa o como cualquier familia. Los estados requieren ingresos para cubrir sus costos operativos, pagar a la administración pública, pagar a los docentes de la Gabriela, la administración de justicia, construir carreteras, puentes, etc. Es el propósito de aplicar impuestos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es cómo la aplicación de un impuesto distorsiona el equilibrio del mercado, porque eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Esto solamente era una pequeña introducción para que sepan qué es un impuesto y la diferencia de los impuestos del IVA y los impuestos específicos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se grava un impuesto? Cuando el mercado se encuentra en equilibrio, como en este caso, la aplicación de un impuesto puede afectar al demandante en forma directa al demandante y al ofertante. Generalmente afecta en forma genérica, se aplica al ofertante. Ustedes saben que la función de oferta entre sus variables que la condicionan está el precio y los factores de producción, está el nivel tecnológico, el precio de los bienes relacionados, etc. Este es la variable precio de los factores de producción que representa también costo. Entonces, cuando yo aplico un impuesto, los costos aumentan. Ya saben que cuando los costos o los precios de los factores de producción se incrementan, la curva de oferta se traslada hacia la izquierda, hacia S2.
y este pues es un... Entonces, con el impuesto, lo que se hace es establecer un nuevo precio para los que compran y para los que venden. Si esta era la situación inicial de equilibrio, ahora será esta. Pero fíjense, este precio, por deducción lógica, sabemos de que cuando se aplica un impuesto en el mercado, imagínense el mercado de software. El precio que va a pagar el comprador cuando hay un impuesto siempre es mayor a lo que pagaba antes, porque es el objetivo del impuesto, aumentar el precio. Entonces, el comprador, el demandante, va a pagar un precio mayor al de equilibrio. Si proyectamos este nuevo equilibrio hacia abajo para encontrar la cantidad de equilibrio, la nueva cantidad de equilibrio QE', vamos a poder establecer el precio que va a recibir el ofertante, que va a ser siempre menor al de equilibrio. Por otro lado, de este análisis podemos establecer que el impuesto como fórmula P va a ser igual al precio de la demanda menos el precio de la oferta. Esta es una fórmula importante que vamos a utilizar. Sin embargo, esta situación no queda ahí. Dijimos que los impuestos se aplican para recaudar ingresos, para recaudar recursos. Para eso se aplican los impuestos, para recaudar recursos. Entonces, si su objetivo es recaudar recursos, vamos a tener de que esta área, chicos, de acá, esta área punteada, la primera, este primer rectángulo, va a representar la contribución del consumidor a la recaudación y esta segunda, la contribución del productor. Dicho de otra manera, toda esta área de aquí, esta área representa la recaudación que va a obtener quien aplica el impuesto. Y que son, como participan aquí dos agentes económicos, el demandante y el ofertante, su contribución del demandante va a ser esta área y del ofertante esta segunda área. ¿Por qué se da esta distorsión ahora? La explicación viene, o hay que formularse una pregunta. ¿Por qué cuando interviene un tercer agente, el mercado ya no tiene un solo precio? Hay dos precios. Cuando había equilibrio había un solo precio al cual se ponían de acuerdo los demandantes y ofertantes. Ahora aquí hay dos precios. Y obviamente la cantidad de equilibrio que también disminuye representa una cantidad única para el demandante y el ofertante, pero hay dos precios. Y eso tiene que ver básicamente con la participación de un tercer agente. Este es el tercer agente, el Estado, que aplica. Por lo tanto, cuando interviene en el mercado un tercer agente económico, el mercado ya no funciona como antes, ¿no? Que era eficiente cuando se daba el equilibrio. Ahora ya no, porque además se genera otro problema. Esta área que estoy pintando de rojo, esta área que está, este triángulo rectángulo que estoy pintando de rojo, que seguramente se ve, me confirman si no se ve, representa la pérdida de eficiencia para el comprador y esta segunda representa la pérdida de eficiencia para el vendedor. Es decir, si supongamos de que este fuera el mercado de software, el gobierno aplica, como ha estado pensando, un impuesto a la utilización de las aplicaciones informáticas. Eso va a generar de que el demandante tenga que pagar un precio mayor por una aplicación, por el uso de una aplicación, y el ofertante va a recibir menos. Y la economía, el mercado en concreto, va a perder eficiencia, que va a ser el valor de este triángulo rectángulo rojo desde el punto de vista del demandante
y desde el punto de vista del vendedor lo importante va a ser el área verde. Entonces, en resumen, la actividad se contrae. Por lo tanto, la aplicación del impuesto hace de que se pierda eficiencia. Esto se llama pérdida de eficiencia. Voy a marcar aquí. Pérdida de eficiencia. Pérdida de eficiencia. Es decir, el mercado pierde eficiencia, restándole utilidad al demandante en este segmento y al ofertante en este otro. Acuérdense que cuando estudiamos el excedente del consumidor y el excedente del productor, calculamos cuánto era el beneficio que obtiene el demandante en un mercado de competencia. Cuando opera el comprador y el vendedor en un mercado de competencia, dijimos de que el demandante en este segmento está dispuesto a pagar este precio, que son mayores al de equilibrio. Sin embargo, cuando hace transacciones en equilibrio, toda esta área representa el excedente del consumidor, es lo que obtiene como beneficio, como utilidad al hacer transacciones en un mercado en equilibrio. Y el ofertante pierde también el excedente, o en este caso no, pero en este tiene utilidad o beneficio que es toda esta área. Y cuando se aplica un impuesto, precisamente esto es lo que pierde el demandante y esto es lo que pierde el ofertante. Por eso el impuesto obviamente no es un buen mecanismo de incentivo, tanto para el vendedor como para el comprador. Siempre va a tener que, de alguna manera, asumir el comprador una parte y el vendedor otra parte del impuesto. Muy bien. Entonces, estos rectángulos se significan pérdida de eficiencia del demandante y del ofertante. ¿Cuál es la nomenclatura de este mecanismo de impuesto? Vamos a describir en forma detallada para que tengan en sus apuntes. El impuesto lo vamos a representar con una T. Impuesto. Luego vamos a tener los componentes del impuesto PD, que es el precio que paga el consumidor con impuesto. P, ese precio que recibe el productor o vendedor, con impuesto. PE, precio de equilibrio, sin impuestos. Luego tenemos estas nomenclaturas QE, cantidad de equilibrio, sin impuesto, cantidad de equilibrio sin impuesto. QE prima, cantidad de equilibrio con impuestos. Ya tenemos esta nomenclatura que es de este gráfico. ¿Qué más viene? Tenemos
dos siglas CCCP. Tenemos el CC, que se interpreta como la contribución al impuesto del consumidor. CP, contribución al impuesto del productor. Luego, cuando se graba un impuesto, decíamos de que estas áreas representan lo que obtiene como recaudación el gobierno. Este cuadrado, puesto dos rectángulos juntos. Entonces vamos a llamar RT-GOV. RT-GOV, para nosotros, esta sigla va a representar recaudación total del gobierno. Recaudación total del gobierno. Esta recaudación total del gobierno, cuando aplico un impuesto, se puede obtener multiplicando T, que es el impuesto, por la nueva cantidad de equilibrio. O también se puede obtener recaudación total del gobierno a través de la suma de la contribución del consumidor y la contribución del productor. ¿Y cómo obtengo el CC? Obtengo a través de la diferencia entre el precio más alto menos el precio de equilibrio multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio. Y el CP se va a obtener a través de la diferencia entre el precio de equilibrio menos el precio que recibe el vendedor o productor por la nueva cantidad de equilibrio. Listo. Esos son todos los elementos que tienen que ver con el impuesto, dada una situación de equilibrio en el mercado. Y obviamente se puede determinar esta pérdida de eficiencia, ¿no? Si yo conozco, como es un triángulo rectángulo, si conozco la base por altura entre dos, determino cuánto ha perdido de eficiencia por la aplicación del impuesto. ¿Alguna pregunta? Sí. Está claro, ¿no? Para borrar la pizarra. Sí, ingeniero. Bien. Ahora sí, podemos hacer ejercicio. Impuestos. Volvemos a los ejercicios que están en el grupo de WhatsApp. El ejercicio número 1 nos dan dos funciones. Q igual a 1000 menos 5 precio de X y Q igual a 4P menos 80. Y nos piden en el inciso A determinar el equilibrio en forma analítica y en forma gráfica.
Aquí vamos a encontrar en forma gráfica y aquí en forma analítica. La primera pregunta es, ¿cuál de estas dos es la demanda y cuál es la oferta? Podemos numerar aquí 1 y aquí 2. ¿Cuál es la demanda y cuál es la oferta? La oferta es 4P menos 80. La demanda es 1000 menos 5P. ¿Cómo determinamos que la función es demanda y que la función es oferta? Porque al aumentar el precio, la demanda baja. Sí, tienen que leer, compañeros, en el examen va a haber alguna pregunta y esa no es la respuesta, ¿no? Hemos dicho de que para que yo sepa cuál es demanda y cuál es oferta, tengo que ver la pendiente. Si yo derivo esta función derivada de Q respecto al precio, si yo derivo esto va a ser igual a menos 5. Y si yo derivo esto, derivada de Q respecto al precio, va a ser igual a 4. Pues ya sé de que la pendiente de la demanda es negativa y la pendiente de la oferta es positiva. Esta es la demanda y esta es la oferta. Pues la explicación es esa que tendrían que dar en un examen, ¿no? Y a esto se le llama, por ejemplo, ley de la demanda. Ley de la demanda. Y a esto le hemos llamado ley de la oferta. Esta es la explicación. No hemos perdido el tiempo, ¿no? Se supone que ustedes ya han estudiado la unidad 1 y 2, han estudiado una parte de esta unidad también. Entonces, esa es la respuesta. No esperen que solamente van a ver ejercicios. Hay preguntas teóricas como esta. Y la respuesta es esta, que está mostrando. Que lo hice ya más antes, cuando hablamos de la ley de la demanda y la ley de la oferta. Además, puedo preguntar también aquí, ¿por qué cuando los precios de los bienes disminuyen, la cantidad demandada aumenta? Explique de manera técnica. Entonces, hay una definición precisamente cuando se habla de la ley de la demanda que explica ese fenómeno. Y eso ocurre, pues, no solamente cuando la demanda de algún bien aumenta de precio, pero cuando su precio de algún bien aumenta, la demanda disminuye. Eso se ve en el campo de hardware, de software o cualquier otro bien, incluyendo obviamente los servicios, ¿no? Cualquier tipo de servicio sube de precio, su demanda disminuye y viceversa. Bien, entonces ya hemos hecho una reflexión de qué es lo que tienen que estudiar y cómo tienen que estar preparados para responder. No voy a hacer que tengamos sorpresas, chicos, y eso obviamente va a depender mucho de ustedes, ¿no? Esta materia no creo que se pueda estudiar faltando 2 días. Estoy imaginando que ya lo han estudiado. No les auguro mucho futuro si se van a poder estudiar faltando 2 días. Bien, entonces nos piden el equilibrio. Hay un principio básico de equilibrio. Dice, en el equilibrio del mercado hay un solo precio y una sola cantidad demandada y ofrecida. Es decir, que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Entonces, si yo tengo esta condición de equilibrio que se llama, y tengo las funciones solamente con Q de cantidad, que puede ser que aparezca en el examen, se supone que tengo que ver quién es la demanda y quién es la oferta. En todo caso, la demanda es igual a menos 5 precio de X, igual a 4P menos 80. Aquí es igual a 1080, 9P. De aquí obtenemos el precio de equilibrio, que va a ser igual al cociente entre 1080 dividido entre P. Déjenme ingresar. $1080 dividido entre 9 igual a 120.
Entonces 120 viene a ser el precio de equilibrio. Luego tenemos que encontrar la cantidad de equilibrio, en este caso tanto de la demanda como de la oferta de equilibrio. Esto va a ser igual a 1000 menos 5 por el precio de equilibrio, y esto va a ser igual a 4 multiplicado por el precio de equilibrio menos 80. El precio de equilibrio es 120. Tenemos acá 600, ¿no? 5 por 120, 500, y 5 por 20, 100, sería igual a 600. 100 menos 600 igual a 400. 120 por 4. Vamos a tener 480. Menos 80, 400. De aquí, por lo tanto, la cantidad de equilibrio es igual a 400. Listo. Ahora nos pide representar gráficamente, y esto lo vamos a utilizar para el impuesto más. Vamos a hacer un solo gráfico. Precio, cantidad. Si nosotros nos fijamos, el equilibrio tiene que darse en 400 y el precio en 120. Siempre es bueno primero graficar la demanda. En este caso, si el precio es 0, la cantidad demandada es 1000. Estamos pensando en este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 400, 600, 800, 1000. Y si el precio es 4, a ver, 200 por 5000. Voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5. 200. Otro lo de 50, 100, 150, 200, 250. El primer punto, la demanda. Si el precio es 0, la cantidad demandada es 1000. Y si el precio es 200, la cantidad demandada es 0. Va a ser esta recta. Demanda. Y la oferta no es una línea que parte del origen. Si ustedes se fijan acá, para hacer 0 la cantidad ofrecida, vamos a buscar un precio que vamos a obtener dividiendo, ¿no? 80 entre 4, que debería ser igual a 20. Entonces tengo acá 10, 20, 30, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Va a partir de aquí la oferta. Y el otro punto va a ser el equilibrio, 120. 1, 2, 3, 5. 120 sería este punto de acá. 400. Y la oferta parte de ahí. Oferta. Consecuencia, aquí tenemos el precio de equilibrio, que es igual a 120. Precio de equilibrio 120. Y esta vendría a ser la cantidad de equilibrio. Lo vamos a dejar así este gráfico porque vamos a utilizar después. Ese sería el inciso A. Pregunta del inciso A. Ninguna, ingeniero. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos dice, a ver, déjenme empezar el ejercicio.
Analizar qué ocurrirá en el mercado si el gobierno interviene fijando un precio máximo de 100 unidades monetarias. Ese B, si el GOP fija precio máximo igual a precio máximo igual a 100. Precio máximo igual a 100 unidades monetarias. ¿Qué ocurrirá en el mercado? Bien, entonces, si nosotros fijamos el precio de 100 en este gráfico, este va a ser el precio máximo es igual a 100. Si proyectamos este precio, vamos a tener un problema que se llama todo lo que está debajo del punto de equilibrio, este triángulo rectángulo. Este precio máximo sostenido o precio sostenido máximo determina, dice, ¿qué ocurrirá en el mercado? Se va a generar escasez. ¿Cuánto va a ser la escasez? Para determinar cuánto va a ser la escasez, nosotros primero partimos de que la escasez es igual a la cantidad demandada menos a la cantidad ofrecida. Necesitamos determinar, por lo tanto, primero la cantidad demandada, que va a ser igual a 1000, menos 5 veces el precio máximo, en este caso es 100. 1000 menos 500 igual a 500. La cantidad ofrecida va a ser igual a 4 por 100 menos 80. 400 menos 80 igual a 320. Reemplazando esos valores, vamos a tener que la escasez en el mercado va a ser igual a 500 menos 320 igual a 180 unidades. ¿Qué ocurriría en el mercado? Esta es la respuesta. En el mercado se da el fenómeno de la escasez, ¿no?, de 180 unidades. Bien. Está claro, ¿no? El inciso C, analizar qué ocurrirá en el mercado si el gobierno interviene fijando un precio mínimo de 150 unidades. Vamos a esto, vamos a convertir en C. Si el gobierno impone un precio mínimo de 150 unidades, ¿qué ocurrirá en el mercado? Proyectamos ese precio mínimo igual a 150. Obviamente aquí lo que va a pasar es que se genera otro problema que también ya conocen ustedes, este problemita de aquí, que se llama excedente. Por lo tanto, en el mercado se va a dar el fenómeno del excedente. Aquí vamos a tener el problema del excedente, que es la cantidad ofrecida mayor menos que la cantidad demandada.
Para ello también necesitamos calcular la cantidad demandada, 1000 menos 5 por 150. 250, 750 menos 1000, 250. La cantidad ofrecida va a ser igual a 4 multiplicado por 150 menos 80, 600. 150 por 4, 600 menos 80, 520. 520. En consecuencia, podemos determinar que el excedente que se va a formar en el mercado va a ser igual a 270. Entonces tenemos excedente igual a 520 menos 250 igual a 270. Esta debería ser la respuesta. Finalmente hay un inciso de nos pide el gasto total del gobierno por aplicar esta medida. ¿Cómo determinamos el gasto total del gobierno? El gasto total del gobierno por aplicar este incentivo a los sectores empresariales pequeños agricultores, empresarios, etcétera, representa un gasto porque se genera un excedente y ese excedente tiene que comprar el que fijó, en este caso el precio mínimo, que va a ser igual al precio mínimo multiplicado por el excedente que se genera en el mercado, es decir, 150 multiplicado por 270. Y esto representa un monto de 40.500. 40.500. Respuesta, gasto total GOP, 40.500. Bien, ese sería el inciso, el ejercicio 1, el inciso D. Preguntas, chicos. Vamos a cerrar el aula. Vamos a ponerle llave a la puerta. Listo. Activen su cámara, por favor, para hacer la captura. Ya saben, los que no tienen cámara, escriban en el chat que no están con cámara. Hay una respuesta de Carlos Enrique Maldonado. Yo lo identifico porque dice QDX, sí, no siempre va a decir QDX, ¿no? Cuando vean un libro, si yo lo hago así era para facilitarle, pero no siempre la demanda va a decir QDX o QSX. La explicación es lo que hemos visto, la pendiente, la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada en la demanda y la relación directa por la pendiente positiva que existe entre demanda y oferta. Muy bien, Weimar, no tengo cámara, tomamos la captura. Meneses Choque, Gary Peña del Río,
Daniel Enríquez, Ariadne Paredes, Montaño Flores, García Pessoa, Franco Michel, Weimar Mamani, ¿no están en clase? Y Gabriel Córdoba. Bien, todos los que les he leído no sale no han activado su cámara y están como si no estuvieran en clase. Ingeniero, Gabriel Córdoba dijo que no tiene cámara. No, está aquí los que están sin cámara. Está, por ejemplo, Gabriel Córdoba está, Weimar Mamani está, pero solamente esos dos están. Hay varios que no están activando su cámara. Voy a volver a leer el Meneses Choque, Roja Machuca, Cruz Oruco, Mamani Mesa, Cuellar Suárez, Pessoa Ronaldo, Gary Peña, Daniel Enrique Tapia y Ronaldo Quiroz. Ya chicos, pueden salir. Pueden dejar de activar su cámara. Bien, vamos con la pregunta número 2. La pregunta 2 tiene que ver con impuestos y dice, déjenme ingresar el práctico. En el mercado de cigarrillos en Bolivia está representado por las siguientes funciones. La demanda 4.000 menos 800, 4.000 menos 800 P, y la oferta, me dictan, por favor, se murió mi celular. La oferta 200 PX. 200, nuevamente no hay coeficiente en P. Solo 200 PX nomás. Perfecto. Bien, entonces ahí podemos, nos pide, si no me equivoco, el inciso A, nos pide lo mismo que en el anterior. Podemos hacer una deducción lógica de que el precio de equilibrio, si aplicamos esta función de equilibrio, vamos a tener 4.000 menos 800 P más 200 P. Esto suma al otro lado y vamos a tener que el precio de equilibrio va a ser igual a 4. Estos dos sumados nos dan 800 más 200, 1.000. 4.000 entre 1.000, 4. Luego determinamos la cantidad de equilibrio. Si ustedes suman acá, tienen la cantidad de equilibrio va a ser igual a 800. 4 multiplicado por 200. La cantidad de equilibrio, por lo tanto, va a ser igual a 800. Esto yo puedo contrastar acá. Si multiplicamos por 4, 800 por 4, 3.200. 4.000 menos 3.200, 800. Bien. Luego nos piden graficar
Bueno, el gráfico va a ser útil porque vamos a tener también los impuestos. Para graficar rápidamente y no tener mucho detalle, utilizamos siempre la cantidad cuando el precio es igual a 0, que tendría que ser 4.000. Yo puedo tener intervalos de 200 en 200, pero va a salir hasta acá. Puedo hacer una simplificación, utilizar acá 200 y aquí 400. Y para el precio me dice que va a ser igual a 4, puedo utilizar 1, 2, 3, 4. Y puedo utilizar inclusive 5. Porque con 5 se me hace 0 esta demanda. Ubico el precio de equilibrio. Voy a tener muy alto. Voy a tener que hacer un win sí. A ver, aquí. 2, 4. Muy chico también. Para que sea mejor, hagamos nomás así. El precio de equilibrio me va a dar en 4 y la cantidad de equilibrio va a ser igual a 400. Mi demanda es suficiente que una de estos dos puntos demanda y la oferta, fíjense ustedes, la oferta va a salir de 0. Si hacen un precio 0, la cantidad ofrecida va a ser igual a 0 y esa va a ser la oferta. Y este es el gráfico rápidamente. Este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio. En el inciso B dicen que determine cuánto es el impuesto en el inciso B, por favor. 3 bolivianos. 6. 3 bolivianos. Ya. Entonces tengo aquí Q igual a 400 menos 800 P. Q igual a 200 P. Y me dan una tercera variable, el impuesto. Ustedes saben que cuando se aplica T por deducción, el impuesto es deducible del precio más alto menos el precio más bajo. Entonces me dan, si la fórmula dice T igual a 6, ¿no? El impuesto, ¿me confirman si es 6? Bien. Entonces, voy a tener acá 6 igual a PD menos PS. Voy a formar un sistema de 3 ecuaciones. 1, 2, 3. De 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tienen que tomar en cuenta que este es el precio de la demanda y este es el precio de la oferta. Yo tengo acá el precio de la demanda, el precio de la oferta y tengo la cantidad como variable. Por eso digo, aquí tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y puedo reducirlo a 2. Hay diferentes formas, ¿no? Vamos a ver las dos formas que podemos utilizar. Disculpe, ingeniero. ¿Sí, Disculpe, niña? ingeniero. El impuesto es 3. Ya. Tres. Solución. Puedo operar en 3, despejando, por ejemplo, despejando cualquiera de estas variables, pero para que yo defina por alguna, me voy a fijar las funciones de demanda y oferta. Fíjense ustedes, la más sencilla es la oferta. Entonces me conviene despejar de aquí, despejando PS en 3.
y reemplazando en 2. Despejamos de acá, el precio de la oferta va a ser igual a precio de la demanda menos 3. Luego esto reemplazo en 2. Si reemplazamos en 2 voy a tener PS va a ser igual a Q igual a 200 que multiplica a PD menos 3. PD menos 3. En lugar de PS estoy reemplazando este, ¿no? PS, que es PD menos 3. Por lo tanto, esta función me va a quedar como Q igual a 200 PD menos 600. Listo. Voy a seguir aquí. Voy a seguir en este espacio. Ahora tengo ya las dos ecuaciones, ¿no? Con dos incógnitas. La primera es esta que no he modificado para nada. Q igual a 400 menos 800 PD y Q, esta que he obtenido, de 200 PD menos 600. En este caso, cuando aplicamos un impuesto, generalmente hay una sola cantidad. ¿Sí? Cuando aplicamos un impuesto, el precio que paga el demandante es mayor al precio que recibe el ofertante y hay una sola cantidad. Nos vamos a igualar. Igual cantidad demandada igual a cantidad ofrecida. En este caso tenemos 400 menos, 4.000. Menos 800 PD igual a 200 PD menos 600. Esto suma aquí a 4.600 igual a 1.000 PD. Y aquí el precio del demandante va a ser igual a 4.600 entre 1.000, 4.6. ¿Sí? En este ejercicio nos piden básicamente tres cosas. Voy a cerrar acá. En este ejercicio, cuando se aplica el impuesto, en el inciso B nos piden cuál es el precio que va a pagar el demandante, cuál es el precio que va a recibir el ofertante, cuál es el nuevo valor de la cantidad de equilibrio. Estas son las tres preguntas y hemos respondido una, que es el. Luego, esto reemplazamos en 3. ¿Sí? Y sabemos que PS es igual a PD como 2 puntos. PS es igual a PD menos 3. Entonces PS va a ser igual a 4.6 menos 3, 1.6.
finalmente la nueva cantidad de equilibrio, prima. Puedo encontrar reemplazando en cualquiera de estas dos. La más fácil obviamente está aquí. ¿Sí? Nos reemplazamos 200 por el precio de la oferta. El precio de la oferta es 1.6. ¿Cuánto me da esto multiplicado por 1.6? ¿Alguien me da el valor, por favor? 320. 320. Voy a probar la nueva cantidad. Esta era la nueva cantidad demandada de equilibrio. Probaré con la nueva cantidad ofrecida de equilibrio, que viene a ser, esta es la cantidad ofrecida, perdón. Y esta va a ser la cantidad demandada de equilibrio. 4.000 menos 800 por 4.6. ¿Alguien me da el dato, por favor? ¿Cuánto sería este valor de aquí? 800 por 4.6. 320. ¿Cómo? 320. 320. Por lo tanto, la nueva cantidad de equilibrio era solamente encontrar en uno, ¿no? Les decía, no hay necesidad de hacer los dos. Pero un poco para demostrar y estar seguro que sí es esa cantidad, 320. Listo. Esas son las tres variables que hemos encontrado. Ahora podemos representar aquí, ¿no? A ver, hasta aquí es 4.5, 4.6, precio que va a pagar el demandante igual a 4.6. El precio que va a recibir el ofertante es 1.6. 1.5, 1.6. Yo tengo hasta acá es 1.5, 1.6 y esto va a venir acá. La nueva cantidad de equilibrio. Mi gráfico no está muy bien exacto, ¿no? Va a ser igual a 320. ¿Y cómo yo sé? Ingeniero, la cantidad de equilibrio no sería 800, ¿eh? Sale 400. ¿Cuánto sale aquí? Esta es la nueva cantidad. No, en la primera cantidad de equilibrio. ¿Acá? No, No, claro. la primera. Ah, Este ahí. es 400. ¿No sale 800 en el cálculo? A ver. El inciso A. Sí, sí. Entonces vamos a utilizar esto como 400. Para corregir esto como 400 y esto 800. Entonces, el equilibrio se va a dar cuando el precio esté igual a 4 y la cantidad de 800. Ahora, 4.5, 4.6, 1.5, 1.6 y cortamos desde aquí. Bueno, la mitad
sería 200 y la mitad de esto sería 300 y está más o menos, ¿no? 320 la nueva cantidad. Estamos hablando que hasta aquí hay 400, hasta acá va a haber 200 y acá hay otros 200. Estamos dividiendo esto en dos partes. Acá hay 200, 300 y 320. Muy bien. Aquí el precio del ofertante es 1.6. Y ya hemos representado gráficamente. Tenemos ahí el nuevo equilibrio con sus correspondientes cantidades de 320, el precio que va a pagar el demandante y el precio que va a recibir el ofertante. ¿Cómo yo sé que está bien esto? Dice que el impuesto es igual a 3 PD menos PS. 3 va a ser igual a el PD es 4.6 y el PS es 1.6. De aquí concluimos que 3 es igual a 3. Entonces el ejercicio que hemos hecho está bien. Si ustedes quieren, el impuesto es 3 en forma genérica. En este caso, el impuesto es PD menos PS, reemplazando los valores. PD 4.6 y PS 1.6, T es igual a 3. Bueno, que queda demostrado que sí, efectivamente, esos valores cumplen. Bien. ¿Qué nos falta acá? Nos falta cuánto contribuye el consumidor, cuánto contribuye el productor, cuánto es la pérdida de la eficiencia, cuánto es la pérdida de la eficiencia del mercado, cuánto es la pérdida del excedente del consumidor y el excedente del productor, que lo vamos a hacer en la próxima clase. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Ningún ingeniero. Bien. Entonces, quedamos acá, chicos. Nos vemos el día miércoles. Y el menú del próximo miércoles terminamos este ejercicio y empezamos con el último tema para el examen, que es de elasticidad. Bien, hasta el miércoles, que tengan buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, que le vaya bien.